El mensaje se titula Una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Diga conmigo, una verdadera conversión. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿de verdad estás convertido a Cristo? El evangelio, la vida cristiana, se trata de eso, de una verdadera conversión. Para hacerme entender más, convertirse es ser alguien distinto. Es que se opere un cambio o una transformación en nuestra vida. Por eso hablamos de conversión, convertirnos. Porque usted no puede estar en el evangelio, en la iglesia y seguir siendo igual. Es decir, que eso nos saca un poco de la comodidad de ser cristiano. Cristiano puede ser cualquiera, pero un convertido es alguien que tomó la decisión de que Cristo cambiara su vida. Y cuando te hablo de cambiar la vida, te hablo de cambiar los pensamientos, de cambiar de pronto los conceptos, cambiar nuestra forma aún de hablar. Gracias por ese amén. Y por qué no, cambiar nuestra forma de vestir. Amén. Eso es una conversión. Cambiar nuestra forma de hablar. Por eso la Biblia habla y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Y cambiar también nuestra forma de vestir. Ahora, ¿cómo debo vestirme, pastor? Es que a la medida que tú tengas intimidad con Dios, el Espíritu Santo te va a revelar que tienes que cambiar en tu forma de vestir. Ni ningún pastor ni yo te podemos decir tienes que vestirte así, 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 así. Porque eso es algo personal tuyo con Dios. Pero lo que sí te digo es que todos necesitamos ser transformados en algo en nuestra vida. Amén. De lo contrario, somos unos religiosos más en la historia, en la tierra. Y no ha habido una conversión genuina. Hoy te quiero hablar del apóstol Pablo, que es una fiel muestra de lo que es una verdadera conversión en Cristo. De lo que debe suceder paso a paso en un verdadero convertido. Y quiero poner o llamar la atención a aquellos que todavía no han experimentado la conversión genuina, para que usted mire esa conversión. Para que usted mire esa conversión y para que usted se examine usted a ver si realmente estás o no estás convertido. Y hoy toma la decisión: voy a convertirme a Cristo. Pero también esa conversión, que es la transformación de forma de vivir, nos debe llevar a otras transformaciones y entendimiento. Y Pablo nos los enseña. Y cada uno de nosotros va a analizar en qué parte del proceso de la conversión estamos. Y lo primero que Pablo nos enseña es que para que exista una verdadera conversión, debemos tener un encuentro personal con Cristo. Si no tienes un encuentro personal con Cristo, tú no vas a entender lo que es la vida cristiana. Le pongo un ejemplo. Mire, hermano, cuando nosotros nos enamoramos de verdad, que nos tragamos, no que nos gusta alguien, porque a nosotros nos pueden gustar muchas personas. No sé usted, pero cuando yo era soltero a mí me gustaban muchas muchachas, una, otra, por allá, por acá. Pero como solo era asunto de gusto, cuando le veía algún defecto yo decía: no, por aquí no es. Por mucho que me gustara, pero cuando me enamoraba, entonces los defectos los aceptaba.
Y yo era el que tenía que tratar de amoldarme a los defectos de la otra persona. No sé si me hago entender. Entonces como que queremos agradar a la otra persona. El encuentro personal con Jesús es para aquellos que realmente nos hemos enamorado de Cristo y queremos vivir para Él y solo para Él. Y esto es lo fundamental de la vida cristiana, un encuentro personal con Jesús. Esa es la razón, para los que ya lo tenemos, entendamos esto. Esta es la razón por la cual hay mucha gente en la iglesia o en las iglesias que son inconstantes de temporadas. Usted los ve que asisten y luego se pierden. Y luego regresan otra vez y luego se pierden y no vienen más. Y de pronto al año, a los 2 años aparecen. Y creemos que ahora sí, pero luego no vienen más. ¿Por qué? Porque esa gente no ha tenido una experiencia personal con Cristo. Porque yo estoy seguro que el que se encuentra con Cristo no quiere soltarlo nunca más, ni que Cristo lo suelte. Pero también hay algunos que son constantes en las iglesias, fieles a los cultos, sea los domingos o sea domingo y miércoles, domingo, miércoles y sábado. Pero aunque son fieles, siguen en pecado, haciendo cosas que saben que no deben hacer, dejándose llevar por el mal carácter, lleno de rencores, de resentimientos, participando en lo que el mundo ofrece. Y nosotros como cristianos que ya tenemos una plena conversión, debemos mirarlos con amor y con compasión. Porque necesitamos entender que es que esos cristianos no han tenido un encuentro personal con Jesús. Vamos al apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Miremos la conversión de Pablo y ese encuentro personal con Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9:33. Dice la escritura: mas yendo, hablando del apóstol Pablo, mas yendo por el camino, en ese entonces todavía lo llamaba la Biblia Saulo de Tarso. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué le pasó? No lo escucho, ¿qué le pasó? 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué le pasó? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vaya prestando atención a eso. ¿Qué lo rodeó? Un resplandor de luz del cielo. Eso yo lo puedo comparar con la gloria de Dios cuando tenemos ese encuentro personal. O sea, automáticamente Jesús deja de ser una religión, una historia, una doctrina humana, para entender que Él es fiel, que Él es verdadero y que Él es poderoso. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes o patadas, como dice en el hebreo, contra el aguijón, contra una ponzoña, contra una puya. En otras palabras, eso es lo que tú estás haciendo, Pablo, dándole golpes, patadas a una aguja, a una puya, a un aguijón. Versículo 6. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando yo te hablo de un encuentro personal con Jesús, no te estoy hablando de una experiencia como esta. Porque yo creo que, por lo menos yo, cuando tuve mi encuentro con Jesús, Jesús no se me apareció ni me habló. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir: no, a mí Jesús no me habló. Simplemente yo creí, entendí y obedecí. O sea que el encuentro personal con Jesús simplemente es entender lo que le pasó a Pablo allí. Pablo no vio a Jesús.
Pablo vio un resplandor de luz y Pablo oyó la voz que le hablaba. Pero en ningún momento dice que él allí vio a Jesús. Entonces entiende, para tener un encuentro personal con Jesús no necesitas oír a Jesús audiblemente ni verlo físicamente. Pastor, ¿cómo así? Explícamelo, te lo voy a explicar. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a un culto y oyendo la voz de Dios por medio de las prédicas? Porque hoy Dios, Jesús, habla a través de los predicadores. Pastor, ¿y cuál es el rayo de luz? No sé usted, pero esta casa está envuelta en una gloria de Dios. La alabanza, la adoración hace descender la gloria de Dios. Y yo creo que Jesús está aquí porque la palabra de Dios dice que el mismo Jesús prometió y dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No sé usted, pero yo creo que Él está en este lugar. O sea, si lo vas a aplaudir, apláudelo. O sea que Él está aquí y con Él puedes tener un encuentro personal aquí. Y Él habla a través de su palabra, a través de los predicadores. Te habla a través de los cánticos. Él habla de muchas maneras. Pero a veces queremos, no, que se me presente en vivo y en directo. Déjame decirte, te vas a quedar esperando. Porque llegar a ese nivel de poder hablar y oír la voz de Dios, yo creo que necesitas mucha intimidad con Dios. Aunque no voy a negar que tal vez hay gente que ha dicho: yo tuve la experiencia en una cama de hospital, en una cárcel o en una olla de droga, o de pronto andando en la calle y Dios me habló audiblemente. Sí, yo lo creo, puede suceder. Pero no es la única manera. Pero la manera general en que Jesús habla es a través de su palabra. Pero a mucha gente le pasa lo que le pasó a los que iban con el apóstol Pablo. Vaya por favor al capítulo 22 de Hechos, versículo 9. Pablo no iba solo en ese viaje. 22:9. Pablo no iba solo. Capítulo 22, versículo 9. Gloria al Señor. Pablo no iba solo. Pablo iba con una cuadrilla de gente. ¿Qué pasó? 22:9 de Hechos. Estamos en 9:22. Dice: y los que estaban conmigo, ¿qué pasó? O sea que los que estaban allí vieron una luz resplandeciente, algo diferente. Y hay mucha gente, o tal vez tú has venido a un culto y has sentido, se te ha erizado la piel, qué sé yo, como que sientes algo raro en el culto. Esa es la luz de Dios que está aquí. Muchos vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, los oídos de ellos no fueron abiertos para oír lo que Jesús estaba dialogando con el apóstol Pablo. Hermano, y las cosas de Dios no son para que te espantes. Las cosas de Dios son para deleitarnos en Él. Y por eso yo insto a los que ya tienen la verdadera conversión a que se metan más en los cultos, adoren más a Dios, hermano. Que aquí no lloramos de tristeza, ni de dolor, ni de amargura. Lloramos, gloria a Dios, de plenitud, de sentir a un Dios grande dentro de nuestras vidas. Eso es lo que pasa. Eso es lo que nos enamora de Dios. Y por eso tratamos de no faltar un domingo. Por eso dejamos la cama temprano. Por eso anhelamos estar aquí un miércoles, un sábado. Los jóvenes anhelen estar aquí el sábado en la tarde. Porque aquí está la presencia de Dios. Y eso no asusta, eso no espanta. Eso enamora más. Mire, ¿cuántas veces Jesús no ha venido a tu encuentro a este lugar?
Y así como llamó por nombre a Pablo, volviendo al capítulo 9, que le dijo: Saulo, Saulo, Él en cada culto nos llama por nuestros nombres a cada uno de nosotros. Se lo voy a explicar cómo. Él hoy te está llamando por tu nombre. Pastor, ¿cómo así? ¿Cuántas veces el predicador, no voy a hablar de mí, el predicador que Dios ha puesto aquí, ha predicado, ha hablado, ha dicho cosas que tú dices: wow, eso es conmigo? Me la están diciendo a mí. Me están descubriendo la vida. ¿Quién le dijo al predicador que yo estaba haciendo esto y esto y esto? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Aquí hay gente que ha venido antes del culto, o me llama por teléfono, o me escribe un día antes o antes del culto: pastor, necesito hablar con usted. Le digo: después del culto hablamos. Cuando termina el culto me dice: no, ya Dios me habló a través de la predicación lo que necesitaba hacer. Es porque Dios a cada uno de nosotros nos ve de manera individual. Dios, escúchame esta revelación, Dios en la alabanza no ve el conglomerado de la iglesia El Edén. Jesús está mirando a Marta, a Yadira, a Rosa, está mirando a uno por uno, y Él tiene consideración directa. Él es Dios general, pero aquí es Dios individual. Alguien diga gloria a Dios. Así que si tú sientes que lo que voy a predicar y estoy predicando es contigo, y tú dices: hoy que vine es que van a hablar de esto, hoy me están tirando puya indirecta, qué sé yo, hoy Dios me está confrontando, es porque Él te está diciendo: Saulo, Saulo. Pero también en los cultos muchas veces nos ha dicho: ¿por qué me persigues? Porque usted y yo perseguimos a Jesús como Saulo. Permítame, los que saben, poner en contexto a los que no conocen la historia bíblica. Saulo de Tarso se volvió en alguien que odiaba y aborrecía a los cristianos. La primera vez que él aparece en la Biblia fue cuando apedrearon a un joven evangelista llamado Esteban, uno de los diáconos, de los 7 diáconos que escogieron para repartir la comida a las viudas. Se convirtió Esteban en un gran predicador, y dice que la gente se amotinó y cogieron piedras y empezaron a apedrear a Esteban. Y la ropa de la gente que apedreaba a Esteban se la entregaron a este muchacho Saulo de Tarso, y él aguantaba la ropa, y dice que él consentía y miraba, y eso como que se le metió un espíritu de persecución contra la iglesia. Y como él era un alto jerarca entre los fariseos y los sacerdotes, él pedía cartas a los sacerdotes, a los fariseos, autoridad. Y entonces iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y donde hallaba evangélicos, allí los agarraba. Donde hallaba cristianos, los arrastraba y los metía en la cárcel, porque no gustaba de cristianos. Por eso Jesús se le presentó y le dice: ¿por qué me persigue? En otras palabras, no te estás levantando contra los cristianos, te estás levantando contra mí mismo. Por eso, amado hermano, cuando un familiar, cuando un vecino, cuando un brujo se te levante por ser cristiano, tranquilo, que Dios va a pelear por ti. No te pongas a defenderte, porque es contra Jehová que se están metiendo. Ahora que venía conversando con mi esposa, que lamentablemente hay creyentes en las iglesias que no han entendido. Mire, a veces, por alguna razón, y permítame la redundancia, con razón o sin razón, el pastor o la pastora los regaña, los exhorta, y ellos dicen: no, es injusto. Y entonces, como para que nos dé rabia a nosotros los pastores, no vienen al culto siguiente. Aquí los hay. Para que vea que me ofendió y me molestó, y no voy más al culto, no voy durante un par de días. Te quiero decir que tú no vienes al culto por el pastor, tú vienes por Cristo. Y si en algún momento tú tomaste esa actitud, estás yendo en contra de Cristo, no del pastor. Wow, gracias por esos 10 que entendieron. Y le decía a mi esposa, y algunos hasta lo hacen peor: ahora en este mes no voy a diezmar.
Entonces, vamos a dejarlo allí porque ya alguno ya se metió con el diezmo del pastor. Vamos a dejarlo ahí. Pastor, ¿cómo así que yo persigo a Jesús? Perdóneme la cita, ayúdame a ver Hebreos 9:26 creo que es. Si alguno tiene Biblia ahí, el título dice el que peca deliberadamente, Hebreos 9:26 o 27. Te voy a llevar a la palabra para que vea que sí, Hebreos 9:26. Advertencia para el que peca deliberadamente, 26. Dice, Hebreos 9:26, 26. Versículo 26. 10, perdón, 10, sí. 10:26, 10. 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, ojo, si lo que voy a hacer yo sé que es pecado y lo hago, eso es pecar voluntariamente. Entonces, para los que pecan sabiendo que no deben hacerlo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Seguimos. Versículo 27. Sino una ¿qué? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sigue. El que viola la ley de Moisés, eso es para el pueblo de Israel, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasaba? Por eso fue que a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, se la trajeron y le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla. Eso era para Israel. Ahora para nosotros, versículo siguiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si violar la ley de Moisés merecía castigo y muerte, ¿cuánto mayor castigo el que peca de manera voluntaria? Lo que está haciendo es pisotear al Hijo de Dios. Se me durmieron los músicos acá atrás. Cuando tú y yo vamos a cometer un acto pecaminoso sabiendo que no está bien, lo que estamos diciendo es: Cristo, tú para mí no vales nada, Cristo. Y tenemos por inmunda la sangre del pacto. Tu sangre es impunda para mí. Y usted sabe lo que es hacer afrenta: sonrojar, avergonzar. Avergonzamos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Lo que te estoy diciendo es que cada vez que tú y yo pecamos conscientemente, voluntariamente, estamos persiguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios, lo primero que hacen, el que te incitó, ese demonio que te incitó a cometer el pecado, aunque tú no lo veas, él se está burlando de ti. Y si se burla de ti, se está burlando de Cristo. Wow, parece que no les agradó mucho eso. Entonces, mensajes como esto, Cristo te está hablando. ¿Por qué me persigues? ¿Cuántas veces por medio de las prédicas, volviendo a Hechos 9, Dios te ha dicho lo que tienes que hacer? Porque recuerde que ese encuentro de Pablo con Jesús, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó Pablo. ¿Y qué le dijo Jesús? Entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas prédicas Dios no te ha dicho qué es lo que Él espera que tú hagas? ¿Se da cuenta que usted sí ha tenido encuentros aquí con Cristo? El problema es que te ha pasado como los compañeros de Pablo. Ven la gloria, pero no oyen la voz, no la entienden. Yo creo que hoy es el día de tu verdadero encuentro con Jesús. Hoy
hoy es el día donde tienes que convertirte a Él, donde tienes que decirle qué quieres que hagas, Señor, y hacer lo que hizo Pablo. Pablo se postró en tierra, vio la luz, escuchó la voz y dejó que Cristo le dijera lo que tenía que hacer. Y a continuación te voy a decir qué es lo que Cristo quiere que tú hagas, que es fundamental. Porque el que ha tenido un encuentro con Jesús va a lo segundo, que es una verdadera conversión. Busca la voluntad de Dios. Una verdadera conversión busca la voluntad de Dios. Si tú sientes que hoy Dios te está hablando, que hoy Dios te tumbó, la Biblia no dice que cayó del caballo. Los evangélicos decimos que cayó del caballo porque suponemos que iba en un caballo. Lo que dice la Biblia es que cayó a tierra, sea del caballo o caminando, cayó a tierra. Pero Pablo no se quedó allí tirado. Como le decía a alguien en estos días, el asunto no es reconocer tus errores. El asunto no es reconocer solamente que tú estás mal, que tú estás fallando. El asunto es que tú corrijas lo que sabes que estabas haciendo mal. Ese es el verdadero valor de reaccionar y de convertirse. No que reconozco que no sirvo para nada, reconozco que no estoy haciendo bien las cosas, reconozco que soy grosero, reconozco que hago esto, pero ¿de qué sirve con que reconozcas si no cambias de actitud? Si tú reconoces que estás fallando en algo, entonces le diga a esa persona, escribe que debes corregir y comienza a ponerlo en práctica. Le decía, porque los grandes hombres de la historia, no de la Biblia solamente, sino de la historia en general, han fracasado, pero se han levantado y han marcado la historia de la humanidad. Y de eso se trata la conversión. No es que digas, hoy Dios me habló, hoy sentí a Dios, hoy vi la gloria, hoy oí la voz de Dios, Dios me confrontó. Sino que entiendas que una verdadera conversión, en segundo lugar, nos lleva a buscar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y déjalo que te responda. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Por favor, ve a 1 Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Si tú y yo buscamos esa santificación, 1 Tesalonicenses 4:3, si tú y yo buscamos esa santificación, lo demás lo vamos a ir entendiendo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero hay gente que quiere tener encuentros con Dios, que Dios le hable, que Dios se le revele, pero siguen en pecado. La santificación viene de santificar. Santificar viene de santo, y santo es apartado, separado. Entonces la voluntad de Dios es que tú te separes del mundo, del pecado, y vivas para Cristo. Y cuando habla de fornicación, tómalo en el sentido literal. Relaciones sexuales ilícitas. La única relación sexual que Dios aprueba es la del matrimonio. A su nombre. El diablo ha querido modernizar y hoy se llaman novios y viven juntos sin casarse. El diablo habla de canitas al aire. El diablo habla de que, yo soy hombre y no puedo desaprovechar. No. Apártate de fornicaciones.
Y fornicación también es todo deseo que va en contra de Dios, porque a veces somos fornicarios espirituales. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Te pregunto. ¿Será que es Dios el que reina en tu corazón? Si Dios reina en tu corazón, para ti y para mí debería ser prioridad estar aquí los domingos, los miércoles y los sábados. Pero si tú un sábado, como decía el miércoles, lo coges para irte para cine, para pasear con la novia, en vez de estar en el culto de jóvenes, es porque Cristo no es el rey de tu corazón. Dios mío. Si tú en tu corazón está ese novio, esa novia, esa chica, ese chico, pastor, es que no sé vivir sin él, es que la amo tanto, es que me duele, no quiero dejarla, es porque esa es la reina de tu corazón, es porque ese es el rey de tu corazón. Pero los que hacemos que Cristo sea el rey de nuestra vida, sacamos todo lo que no le agrada y buscamos la santificación, que es la única voluntad de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Hechos 9, volvamos a Hechos 9, versículo 6. ¿Cómo se logra la santificación? No es fácil, pero Pablo nos enseña. Estamos tomando a Pablo como ejemplo. Hermanos, somos seres humanos. Somos seres humanos. Yo soy un ser humano igual que usted. Como dice la Escritura, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Igualito. Igualito. Lo atraían las chicas. Tenía deseos. Tenía hambre. Le pasaba de cuanta cosa. Pero tuvo fe y oró para que no lloviera y se detuvo la lluvia. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Los pastores, los que hemos tenido ese encuentro personal, seguimos teniendo tentaciones, pero ¿sabe por qué no caemos? Por lo que Pablo nos enseña que hay que hacer todos los días. Dice el versículo 6 de Hechos 9, hablando de Pablo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Levántate, no te quedes allí y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Lo mandó a entrar a la ciudad para que se santificara. Mire, Pablo era un hombre religioso más que cualquiera de nosotros. Y más adelante o al final te voy a leer el texto bíblico sobre quién era Pablo. Fariseo, hijo de fariseo. Y fariseo en la Biblia y en la antigüedad no es el contexto que hoy le damos. Fariseos hipócritas, no. Fariseos eran doctores de la ley. Era la gente que hacía cumplir la ley de Moisés dentro del pueblo. Y era hijo de fariseo. O sea que con el respeto y con sencillez puedo decirle que equivale a lo que yo diría en este tiempo: soy pastor, hijo de pastor. Y él dice, educado a los pies de Gamaliel. ¿Usted sabe quién era Gamaliel? El maestro más prominente de los fariseos de aquel tiempo. Era un privilegio, y este Gamaliel no aceptaba a cualquiera como discípulo. Y Pablo saca pecho y dice: yo fui criado a los pies de Gamaliel. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que según la ley era un hombre recto, pero Dios le dice: no, así no me sirve, necesito que te santifiques, vete a la ciudad, allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando llegó, ¿sabe qué hizo? Ayunó 3 días. Ni un solo amén. Versículo 9 y versículo 11. Donde estuvo 3 días, versículo 9, donde estuvo 3 días sin qué. ¿Y qué pasó? No comió ni bebió durante ¿cuántos días? ¿Qué es eso? De pronto alguien dirá: pastor, de pronto como estaba ciego, la tristeza, se le fue el hambre. Versículo 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él que
no comía, no bebía, oraba. ¿Qué es eso? No es dieta, es ayuno. Y la gente ayuna por lo general, que no es malo, pero su primer pensamiento de ayunar es para que Dios le haga un milagro. El ayuno es para santificación. Porque ¿qué es el ayuno? El ayuno es sacrificar alimento que es vital para el cuerpo. ¿A cuánto les gusta comer? De pronto hay gente que no le gusta desayunar. Está bien, pero el almuerzo tiene que ser bastante. Hay gente que en la tarde, en la noche se toma un juguito, una avenita y tranquilo. Pero el almuerzo, Harold, tiene que ser potente. Y tenga o no tenga apetito, hay que comer. Porque la comida balanceada es alimento para el cuerpo. Y un cuerpo que no come se debilita. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que entiendas que el primer paso de la santificación es renunciar a lo que físicamente me da vida para tomar lo que espiritualmente me produce la vida. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Tú quieres que Dios te arranque esa chica, ese chico del corazón, métete en ayuno. Tú quieres que Dios te quite las ganas de tomar, de bailar, te saque el reggaetón de la mente, métete con el Señor en ayuno y vas a ver cómo Dios va a sacar esa porquería del reggaetón de tu corazón. Porque ese reggaetón del diablo no es más que pura pornografía auditiva. No sabe cuánta tristeza y dolor me da a mí que aún las chicas que dicen ser cristianas graban TikTok, ponen videos en las redes con esa música de fondo, donde lo que hacen es denigrar a la mujer. Busca a Dios en oración, en ayuno. Pero no me vengas con el cuento de que yo vengo los domingos en ayuno, porque no, vienes sin desayunar, que es otra cosa. Pastor, ¿cómo es un verdadero ayuno los domingos? Para que sea un verdadero ayuno los domingos y vengas en ayuno, levántate 1 o 2 horas antes de lo normal y métete a orar. No escucho casi amén. Métete 2 horas antes a orar. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, quita de mi corazón las malas palabras, los malos deseos. Señor, háblame, y tomo la Biblia y la escudriño y dejo que ella cobre vida. Eso es un verdadero ayuno y eso te va a santificar. A su nombre. Volvamos al versículo 9. Te estoy hablando de la santificación que hubo en Pablo. Primero ayunó. En segundo lugar, dice que estaba ciego. El versículo 9, estaba ciego. 3 días sin ver. ¿Por qué cree que el Señor lo dejó ciego? Para enseñarnos a nosotros hoy en lo espiritual que tú no puedes ver lo que Dios tiene delante de ti si no cierras tus ojos a lo que el mundo te está mostrando. No vas a poder ver el panorama espiritual de Dios mientras sigas viendo el panorama que el diablo te muestra allá afuera. Y por eso la palabra enseña que estamos combatiendo contra los deseos de la carne, porque pasamos más tiempo en la calle mirando y observando, y en las redes sociales mirando y alimentándonos, que de lo que la palabra nos quiere alimentar. Wow. A su nombre. Están aquí todavía. Digan gloria a Dios si están aquí. Tienes que cerrar tu mirada, cegar tus ojos al mundo, para que Dios pueda mostrarte cuál es su voluntad. Cegar y cerrar tu mente a tus conceptos, a tus pensamientos. Pero el Señor no lo dejó ciego.
versículo 18, por favor, del mismo capítulo 9. Ananías fue, oró por él y se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Cuando tú cierras tus ojos al mundo, el Señor te va a abrir los ojos al mundo espiritual. Y entonces lo que tú creías que era bueno, lo vas a ver como malo. Lo que tú creías que era agradable, lo vas a ver como pérdida de tiempo. Y vas a querer estar siempre en la presencia de Dios. Y ese mismo versículo 18 nos dice que se bautizó. Una verdadera conversión. Mira todo lo que te estoy dando. En primer lugar, tiene un encuentro con Jesús. Y en segundo lugar, nos hace entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que te he venido mencionando. Meterte en ayuno, en oración, en búsqueda. Cerrar los ojos al mundo, abrirlos a Cristo. Pero tienes que dar el paso del bautismo. Gracias por esos amenes. Porque el bautismo es señal de que tú decides ser un verdadero discípulo de Cristo. No hay por qué obligarte a bautizarte. Tú tomas la decisión porque tú dices, búscame Mateo 28, 19. Porque tú dices, ya no quiero seguir igual. La voluntad de Dios es que yo me bautice para ser un verdadero discípulo. Mateo 28, 19. Dice, por tanto id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces tú entiendes que ya no es ser cristiano, que ya no es ser creyente. Ahora hay que ser discípulo. Y el paso para ser discípulo es bautizarse. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y eso te va santificando. Porque el bautismo es un paso de obediencia. Yo le pregunto, ¿se bautizó Cristo o no se bautizó? ¿Quién lo bautizó? Y Juan lo quería bautizar. ¿Qué le dijo Juan a Jesús cuando Jesús vino para que lo bautizara? Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Jesús no tenía pecado. Carmen, Jesús tenía que haber hecho la oración: Jesús, te recibo a mí mismo. O sea, no tiene lógica humana que Jesús se bautizara. Y lo hizo. Y Juan le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar? Jesús le dijo, bautízame, porque conviene que se cumpla todo. Y si Jesús se bautizó para ponernos el ejemplo, ¿qué estás esperando tú para bautizarte? Y si en algún momento en otra iglesia te bautizaste sin entendimiento, porque te emocionaste, porque te gustó, ahí están bautizando y no tenías la capacidad de entender, ahora tienes claro, con mucho gusto yo te vuelvo a bautizar, porque ahora sí tienes el entendimiento. Pero hay que bautizarse para ser verdaderos discípulos. Wow, el tiempo se me fue. Número 3. Una verdadera conversión nos lleva a servir a Cristo. Escúchame lo que te voy a decir y ojalá y eso le guste y lo postee en sus estados. Porque hay algunos que, gloria a Dios, postean estados cristianos en los estados, los devocionales y las promesas que yo envío, los bendigo por eso. Pero hay otros que postean una cantidad de tonterías ahí. Cristo es pasión. Cristo es pasión. Eso implica que usted y yo no podemos callar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, una verdadera conversión, tú tienes que anhelar servir a Dios. Vuelve al capítulo 9. Ya te digo el versículo de Hechos. Te estoy hablando de Pablo, la conversión, el encuentro. Fue a la calle, a la ciudad, Damasco. Fue a la ciudad. Allí ayunó 3 días. Llegó Ananías, puso la mano sobre él. Se le cayeron las escamas de los ojos, recobró la vista, se bautizó. Pero no se quedó allí. Mira lo que dice por favor el versículo 20.
enseguida. Enseguida predicaba a Cristo. Wow. ¿Qué estás esperando tú para predicar a Cristo? Las iglesias están llenas de una cantidad de cristianos agentes 007. ¿Cómo así, pastor? Cristianos a la secreta. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el barrio, en la familia. Nadie sabe que yo soy cristiano. Gloria a Dios por eso. Usted no necesita decirle a la gente soy cristiano. No necesitas ponerte un letrero aquí que diga cristiano. No necesitas andar encorbatado ni ensacado. Por sus frutos los conoceréis. Tu familia se tiene que dar cuenta que ya tú no participas de las cosas que antes participabas con ellos. Y ahí te van a preguntar, ¿qué te pasa? Que ya no maldices, que ya no hablas, que ya no andas de chicanero o chicanera. Eso es una verdadera conversión. Aleluya. Pero sí aprovecha y habla de lo que Cristo ha hecho en ti. Pero ¿cómo vas a hablar de que Cristo cambia si ni a ti te ha cambiado? Y no porque Él no haya podido, es porque tú no lo has dejado. Enseguida predicaba a Cristo. Y mira dónde predicaba. ¿Y usted sabe quién eran las sinagogas? Donde Él se reunía y le daban permiso para perseguir a los cristianos. O sea, se metía en la boca del lobo. Y nos gusta predicar aquí en el templo. Pastor, ¿cuándo me vas a predicar? Vaya y predica allá afuera, que hay bastante alma. Soy evangelista. Pero entonces quieren predicar en los templos. Los evangelistas, hermano Fernando, en nuestra época y en la Biblia es para ganar almas, no para predicarle a los creyentes. Y entonces, como ya los evangelistas no los están invitando casi, ahora ya no son evangelistas sino profetas. Se metía en las sinagogas diciéndole que este era el Hijo de Dios. El resto del versículo dice que la gente se asombraba y decía, bueno, y este no era el que los perseguía y ahora es uno de ellos. Hermano, que la gente hable de lo que tú eras. Como decía, no sé quién era el que estaba hablando ahorita, que pueden hablar mal. El pastor Guadí, estaba escuchando la prédica del pastor Guadí antes de empezar el culto, que hablaban de los pastores, que los pastores, la mayoría de los pastores han sido drogadictos, han sido alcohólicos, mujeriegos, pandilleros, malos. Cuando yo lo escuchaba a él decir eso, yo decía, Señor, yo no. Aquí está la excepción de la regla. Pero no importa que hablen de lo que eras, pero que ahora vean algo diferente en ti. Voy a seguir porque el tiempo se me fue. Pablo le predicaba a sus amigos, a sus colegas, y esto es lo primero que debe hacer un convertido: predicarle a la familia, con el fruto, con el testimonio, que ellos vean. Número 4, una verdadera conversión nos revela que la vida cristiana no es fácil. Una verdadera conversión nos revela que la vida cristiana no es fácil. Que esto es para valientes, ¿sí? Porque como tú tienes intimidad con Dios, tú vas entendiendo la guerra espiritual, vas estudiando la Biblia y la Biblia te va mostrando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestro adversario anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos, que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que viene para nosotros. Y el verdadero convertido va estudiando y va creyendo y ora y le dice, Señor, fortaléceme. Y tiene claro que desde que se levanta es una guerra espiritual contra los pensamientos, contra lo que escucha, contra lo que dicen por allá. Y Pablo nos enseña, hermano, Romanos 8:35, que una verdadera conversión nos da la seguridad de que nunca nos vamos a apartar de Cristo.
Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 36, como está escrito: por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo, somos contados. ¿Está entendiendo eso? Usted es contado como oveja al matadero. El diablo dice: esta es una oveja y me la voy a matar. Y por eso todos los días planea contra nosotros. Y aunque Él nos tenga como ovejas de matadero, el Espíritu Santo dice a través de Pablo en el versículo 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dígalo conmigo fuerte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un verdadero convertido, segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23. Un verdadero convertido no se amilana por las dificultades. No se echa a llorar: y es que el diablo, es que los problemas. Ahora no. Él sabe que esto es guerra espiritual, pero que en todo eres más que vencedor. Segunda de Corintios 11:23, Pablo dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante. Y dice Pablo: he sido azotado sin número de veces. He estado en la cárcel más que cualquiera. En peligro de muerte he estado muchas veces. De los judíos, mi propia raza, he recibido 40 azotes menos uno, 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en de los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos. He tenido hambre, he tenido sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo muestra que entiende que no es fácil la vida cristiana, pero el apóstol Pedro recibe la revelación de todo esto. Primera de Pedro 1:3. Wow. Primera de Pedro 1:3. Ya voy a terminar. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Mira por qué vale la pena ser cristiano, discípulo, verdadero convertido. Porque hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual usted y yo nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, iglesia. Usted y yo nos alegramos.